Los gemelos susurraron tal como lo habían planeado después de la muerte de su madre. El increíble secreto detrás de sus palabras. Me voy a volver a casar con un médico. Voy a devolver a los niños con genes defectuosos. Después del funeral de Mary, Andy me dijo esas cosas horribles a mí y a los gemelos. La ira brotó dentro de mí por sus crueles palabras. Estaba a punto de confrontar a Andy y exigir una disculpa, pero él salió de la sala de espera. Pensé en perseguirlo, pero vi a los gemelos sentados en la esquina de la habitación, con la cabeza gacha. Ahora mismo, cuidar de los gemelos es mi máxima prioridad, no perseguir a Andy. Ken, Nick, lo siento mucho. Nunca imaginé que esto terminaría así. ¿Qué abuela tan terrible soy por discutir delante de estos niños pequeños? Abracé a los gemelos con fuerza y me disculpé, pero abuela, no te disculpes. La voz de Nick era más brillante de lo que esperaba, su expresión también era alegre. Todo salió según lo planeado, mamá. Abuela, no tienes que preocuparte más. Las palabras de los gemelos me dejaron atónita. Mi nombre es Emily James y tengo 55 años. Mi esposo falleció hace algunos años y actualmente vivo sola. Justo después de que mi esposo falleciera, a menudo me sentía deprimida, pero la razón por la que puedo mantenerme positiva ahora es probablemente gracias a mi hija, Mary. Mary es mi única hija y se casó hace unos 10 años. Ahora tiene 32 años y vive con su esposo, Andy, y 2 hijos, Ken y Nick, formando una familia de 4. Dado que su casa está cerca, Mary me ha estado visitando regularmente desde que mi esposo falleció. Mamá, ¿estás comiendo bien? Escuché que este pastel es popular estos días, comámoslo juntas. Mary a menudo visita mi casa, trayendo a Ken y Nick. Ken y Nick están muy apegados a mí. Abuela, juguemos juntos. Yo también quiero jugar con la abuela, dicen, saltando sobre mí llenos de energía. Mi casa, que solía ser tranquila cuando estaba sola, a veces se siente solitaria cuando estoy perdida en mis pensamientos, pero cada vez que escucho las voces alegres de los 3, no puedo evitar sonreír. Mary, Ken y Nick han sido una gran fuente de apoyo para mí. Sin embargo, Andy rara vez muestra su rostro. Parece que su trabajo es exigente y rara vez tiene días libres que coincidan con los de Mary. Creo que Andy se siente un poco incómodo conmigo. Durante el año nuevo y las vacaciones de verano, viene de visita con Mary y los demás, pero siempre tiene una mirada desagradable en su rostro. Andy, lamento molestarte durante tu valioso tiempo libre. No, está bien, tiene muy poco que decir y casi no me mira a los ojos. A veces incluso suspira. Entiendo que visitar a los suegros puede ser estresante y no exactamente agradable. Conociendo los sentimientos de Andy, traté de mantener mi distancia tanto como fue posible. Sin embargo, había una cosa que me preocupaba de Andy. Casi no ayuda con el cuidado de los niños ni con las tareas del hogar. Desde que los gemelos eran pequeños, Mary había estado haciendo malabarismos con el cuidado de los niños, las tareas del hogar y su trabajo. Para apoyar a Mary, a menudo cuidaba a los gemelos y visitaba su casa para ayudar con las tareas. Durante esos momentos, Andy siempre estaba holgazaneando en el sofá, jugando con su teléfono inteligente. Ni siquiera se inmutaba cuando los gemelos lloraban. Además, le preguntaba casualmente a Mary, que estaba claramente abrumada, «Oye, ¿dónde está mi cena?» No pude quedarme callada y expresé mis preocupaciones varias veces. Andy, al menos haz tus propias cosas. Mary está cuidando a los gemelos. Es bastante difícil cuidar a un bebé, pero con gemelos, es el doble de difícil. Por eso creo que las parejas deberían trabajar juntas en la crianza de los hijos. Sin embargo, Andy solo se rió entre dientes. ¿Por qué tengo que escuchar esto de ti? Es un problema entre nosotros como pareja, así que no es asunto tuyo. Además, estoy ganando bien y manteniendo a la familia. No creo que merezca que me queje. Pero Mary también está trabajando, ¿sabes? Bueno, estás del lado de Mary, ¿no es así, ya que es tu hija real? Desearía que pudieras entender cómo se siente ser atacado 2 contra 1 como este. Con eso, Andy salía de la habitación, luciendo molesto. Tal vez yo era la razón por la que Andy estaba de mal humor. Lo siento, Mary. Dije algo innecesario. Como suegra, probablemente no debería haberme entrometido en sus problemas maritales.
Inmediatamente me sentí en deuda con Mary. Sin embargo, Mary negó con la cabeza y me agradeció por mis acciones. Oh, no tienes que disculparte, mamá. Está bien. Estoy desesperada porque él no me escucha sin importar cuántas veces se lo diga, así que fue un alivio que lo dijeras por mí. Gracias. Había círculos oscuros debajo de los ojos de Mary mientras decía eso. Debido al Andy poco cooperativo, Mary prácticamente estaba criando a los gemelos sola. Ver a Mary luchar así me dolió el corazón, así que decidí ayudar a Mary tanto como fuera posible. Como resultado de esos días, los gemelos se apegaron más a mí que a Andy. Parece que Andy no juega con los gemelos ni siquiera cuando está libre del trabajo. Cuando eran más pequeños, Ken y Nick solían decir que querían jugar con su papá, pero ahora que saben que Andy no se involucrará con ellos, los gemelos parecen haber perdido el interés en su padre. Cuando los cuatro vienen de visita para las vacaciones, los gemelos hablan principalmente con Mary y conmigo. Casi no conversan con Andy. Tal vez no saben cómo interactuar con Andy, y el propio Andy parece indiferente a sus hijos gemelos. Mientras Mary y yo jugamos con los gemelos, Andy simplemente estaría jugando con su teléfono inteligente para matar el tiempo. Por supuesto, Mary tampoco está contenta con esta situación. Andy, eres el único padre que tienen los gemelos. ¿No puedes dedicarles algo de tiempo? Después de que los gemelos se habían ido a dormir, Mary repetidamente le rogó a Andy que entendiera. Sin embargo, el comportamiento de Andy nunca mejoró. Lo sé, quiero hacerlo, pero estoy agotado por el trabajo. Quiero relajarme en mis días libres, al menos. Además, ellos juegan contigo y con tu mamá, ¿verdad? Eso debería ser suficiente. Al final, la distancia entre el padre y los hijos permaneció. Los gemelos cumplieron 6 años y Mary pareció haberse rendido con Andy. Entiendo que Andy trabaja duro para la familia, aún así, tanto Mary como yo deseábamos que él dedicara un poco más de atención a los gemelos. Después de eso, continué reuniéndome regularmente con Mary y los gemelos, obteniendo energía de ellos. Eran mis adorables nietos y una hija amable. En ese momento, creía que los días que pasábamos juntos continuarían para siempre. Sin embargo, el comportamiento de Mary gradualmente comenzó a cambiar. ¿Estás bien, mamá? ¿Qué pasa? Mary y los gemelos vinieron a visitar mi casa como de costumbre, pero la tez de Mary se veía inusualmente pálida. Cuando intenté preparar té, Mary rápidamente se ofreció a ayudar, pero tropezó como si estuviera experimentando mareos. Le dije que descansara y extendí un colchón en la habitación contigua. Creo que solo estoy un poco cansada del trabajo y las tareas del hogar. Lo siento. Deberías ir al hospital. Tu cara está pálida. No, estoy bien. Estaré bien después de descansar. Pero no pude verlo solo como una falta de sueño. Incluso cuando los gemelos estaban jugando en la sala de estar, podía escuchar la voz dolorida de Mary. Los gemelos estaban muy preocupados, sus expresiones se nublaron. Mary continuó viéndose mal después de ese día. A pesar de mi insistencia, ella seguía diciendo que estaba bien, diciendo que solo estaba cansada. Me preocupaba que pudiera colapsar si esto continuaba. Pensé en consultar a Andy, preguntándome qué pensaba ella que debía verla en casa, pero mis expectativas estaban muy lejos de la marca. Mary no se ha estado sintiendo bien últimamente. ¿Cómo te parece, Andy? ¿Es así? Andy se rió entre dientes. Al otro lado del teléfono, no pude ocultar mi sorpresa ante su respuesta. ¿Es así? Si viven juntos, deberías notar las cosas. Mary no ha sido ella misma últimamente. Vamos, lo estás pensando demasiado. Estás demasiado protectora solo porque es tu hija. Por supuesto, como su madre, estoy profundamente preocupada por mi hija, pero Andy es el esposo de Mary. ¿No debería estar preocupado por el bienestar de su esposa? Sería terrible si algo sucediera, así que por supuesto que estoy preocupada. Ustedes dos son pareja. ¿No deberían estar un poco más preocupados? Sí, entiendo. Al final, Andy me interrumpió abruptamente y terminó la llamada. Tal vez estoy siendo sobreprotectora, ya que me preocupo demasiado por mi hija. Después de las palabras de Andy, decidí abstenerme de consultarlo en el futuro.
Aún así, la condición de Mary no mejoró. Logré persuadirla, diciéndole que no podía seguir trabajando en su condición, y la insté a que viera a un médico. Como resultado, Mary fue diagnosticada con cáncer. Debido a la detección tardía, no había nada que se pudiera hacer. El pronóstico de Mary era de 1 año como máximo. En el momento en que escuché eso del médico, mi mundo se oscureció. ¿Por qué Mary tenía que sufrir tal destino? Cuando noté la mala salud de Mary, debería haberla obligado a ir al hospital. Entonces tal vez la enfermedad se habría detectado antes. Estaba tan abrumada por la desesperación que ni siquiera podía llorar. Simplemente no podía aceptar la realidad. Andy también estaba allí cuando el médico entregó el pronóstico. Él también escuchó las palabras del médico aturdido. Pensé que Andy también estaba en shock, al igual que yo, pero después de que el médico terminó de hablar, la expresión de Andy se iluminó extrañamente. Ah, qué pena. Sus palabras me asombraron y me congelé. Y continuó hablando, ignorándome. Si es así, no hay nada que podamos hacer. Incluso mostró una sonrisa. Estaba más que sorprendida, estaba aterrorizada. ¿Cómo pudo Andy aceptar la realidad tan fácilmente? ¿Cómo puedes mostrar tus dientes cuando la esperanza de vida de tu esposa acaba de ser anunciada? Pensé que tal vez Andy solo estaba poniendo una cara valiente, que podría estar tratando de mantenerse fuerte para que yo no estuviera de mal humor. Ya veo. No pude encontrar las palabras y solo pude asentir levemente. Andy debe estar en shock internamente. Necesito creer que solo se está obligando a sí mismo a ser fuerte. Tenía que creer eso, o mi corazón se rompería. Y así, se decidió la hospitalización de Mary. Mary actuó con fuerza, pero entendió su condición. La mirada triste ocasional que mostraba era desgarradora. Mamá, por favor cuida a los gemelos. Andy hizo una sugerencia indignante, diciendo que, dado que estaba ocupado con el trabajo, quería que yo cuidara a los gemelos en mi casa. Pude entender de dónde venía, ya que no había estado involucrado en las tareas del hogar ni en el cuidado de los niños antes. Sería difícil para él cuidar de los gemelos mientras trabajaba, pero los gemelos ahora están desconsolados porque su madre está hospitalizada. ¿No deberían estar con su padre durante este tiempo? ¿Deberían estar los gemelos contigo, Andy? Ayudaré con las tareas del hogar, pero Andy rechazó mi sugerencia. No, no, estoy inundado de trabajo. Además, los gemelos parecen más felices contigo, mamá. Traeré sus cosas mañana. Al final, me empujaron a cuidar de los gemelos. Ken, Nick, lo siento. Vivamos con la abuela por un tiempo. No te disculpes. Estoy feliz de estar contigo, abuela. Papá no hace nada por nosotros y ni siquiera nos escucha. Gracias, abuela. Los gemelos sonrieron alegremente, incluso si era solo una cara valiente. Me alegró escuchar eso. Decidí cuidar bien a los gemelos por su bien y por el de Mary. Pero incluso después de que acogí a los gemelos, Andy nunca vino a verlos. Después de aproximadamente un mes, lo contacté, pero todo lo que obtuve fue un solo mensaje de texto: estoy ocupado con el trabajo, así que no es posible. Su casa está cerca, así que incluso si está ocupado, ¿no quiere ver a los gemelos? Después de eso, ignoró mis llamadas e incluso no leyó mis mensajes. Ken y Nick actúan alegres, pero deben estar esforzándose. Me sentí terrible por ellos. Esto no puede seguir así. Necesito que Andy sea más consciente de su papel como padre, pero ni siquiera me hablará. Estaba perdida. No pude consultar con Mary, quien ya estaba luchando contra su enfermedad. ¿Había algo que pudiera hacer por mi cuenta? Seguí pensando en ello cada vez que veía las sonrisas de los gemelos. Un día, mientras me dirigía a la habitación del hospital de Mary, ella me miró con una expresión seria. Gracias por cuidar de los niños, mamá. Lamento las molestias. ¿Cómo lo supiste? No quería preocupar a Mary, así que no le había dicho que estaba cuidando a los gemelos, pero parece que ya lo sabía. Andy tiende a empujar las cosas problemáticas a otros, así que estaba preocupada, pero resultó justo como esperaba. Lo siento, Mary. Está bien, mamá. Puedo manejar cualquier cosa por los niños, pero no te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo?
Nunca imaginé que esto terminaría así. Las lágrimas brillaron en los ojos de Mary mientras decía eso. No entiendo por qué una persona tan trabajadora como Mary tiene que pasar por esto. Estaba llena de frustración e ira. Puedes dejar a los niños conmigo ahora. Ambos están esperando que vuelvas a casa. Sí, todavía no me rindo. Mary se obligó a sonreír y me miró directamente a pesar de su doloroso cuerpo. Así es, definitivamente mejorarás, Mary. Creía en eso e hice todo lo posible para apoyarla, permaneciendo a su lado. Al día siguiente, visité la habitación del hospital de Mary con los gemelos. Los gemelos sonrieron cuando vieron la cara de Mary, y Mary, a su vez, suavizó su mirada al verlos. Justo entonces, el médico de Mary entró en la habitación del hospital. Mary, ¿cómo te sientes? El médico de Mary era una mujer llamada doctora Kim. Al notar a los gemelos, la doctora Kim les sonrió. ¡Oh, qué lindos! Estos deben ser tus hijos. Son gemelos. Vamos, ustedes dos, saluden al médico. La doctora Kim se agachó para encontrarse con el nivel de los ojos de los gemelos, pero por alguna razón, los gemelos apartaron la cara. Ahora, ustedes dos, eso es grosero con el médico. Lo siento, doctor. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Normalmente los gemelos saludarían a extraños con un saludo alegre, y no eran tímidos, entonces, ¿por qué no estaban respondiendo a la doctora Kim? Incluso cuando Mary y yo los instamos, los gemelos permanecieron en silencio. La doctora Kim salió de la habitación luciendo un poco incómoda. ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Por qué ignoraron al médico? El tono de Mary era un poco más estricto de lo habitual, pero los gemelos solo miraron hacia abajo, con expresiones solemnes. Esta era la primera vez que sucedía algo así, y ni Mary ni yo pudimos hacer nada más que rascarnos la cabeza. Pensé que era mejor cambiar de tema. Por cierto, Andy vino el otro día, ¿no es así? De hecho, recientemente me había puesto en contacto con Andy, pidiéndole que fuera al hospital. Sin embargo, él se había negado, diciendo que era imposible porque iba a ir al hospital ese día. Me alivió escuchar que al menos estaba visitando a Mary en el hospital, pero Mary frunció el ceño. No, no ha venido ni una sola vez. De verdad. Mary dijo que Andy nunca había visitado su habitación de hospital. Entonces, ¿por qué dijo que iba a ir al hospital? Tenía una pregunta, pero no era algo que preguntarle a Mary. Cambié de tema nuevamente y tuve una charla agradable antes de salir del hospital con los gemelos. Aún así, no podía sacar a Andy de mi mente. ¿Por qué mintió y se negó a ver a los gemelos, y a dónde iba, diciendo que iba al hospital? Estaba bastante segura de que incluso si le preguntaba al propio Andy, él no me diría la verdad. Tenía un mal presentimiento sobre esto y me sentí deprimida. Justo entonces, los gemelos levantaron la vista hacia mi cara. Abuela, ¿qué pasa? ¿Había algo triste? No, no es nada. No se preocupen por eso. Les sonreí a los gemelos e intenté cambiar mi estado de ánimo. Los gemelos continuaron mirando mi cara y luego hablaron. Te estás preguntando por papá, ¿verdad? Papá va al hospital, simplemente no va a la habitación de mamá. ¿Qué quieres decir? Solo pude mirar a los gemelos, incapaz de comprender el significado de sus palabras. ¿Por qué Andy iría hasta el hospital pero no visitaría a Mary? Además, ¿por qué los gemelos sabían eso? ¿Pueden contarme más sobre eso? Sí, está bien. Los gemelos sonrieron alegremente y explicaron la situación. La verdad me dejó sin palabras. Aparentemente, Andy había estado visitando el hospital para ver a la doctora Kim, la médica de Mary. Parece que los gemelos habían ido a visitar a Mary después de la escuela el otro día. Fue entonces cuando vieron a Andy hablando y riendo con la doctora Kim. Papá estaba hablando con esa doctora, solo ellos dos. Papá estaba sonriendo y la doctora también se reía. Parecía que se estaban divirtiendo. Las expresiones de los gemelos mientras decían esto eran sombrías. Deben haber sentido algo desagradable en el aire. Sin embargo, solo escuchar la historia de los gemelos no fue suficiente para entender la situación. Tal vez estaba discutiendo la condición de Mary con el médico, pero la parte sobre ellos sonriendo me molestó.
¿Es posible sonreír cuando se habla de la enfermedad de tu esposa? Además, si venía al hospital, también debería haber visitado a Mary. La historia de los gemelos me dejó aún más confundida. Aproximadamente una semana después, mientras visitaba a Mary como de costumbre, vi a Andy en el hospital. Me pregunté si tenía el día libre del trabajo. Estaba de buen humor con una expresión relajada en su rostro. Recordando lo que me habían contado los gemelos, decidí seguirlo. Entonces vi a Andy hablando casualmente con la doctora Kim, sin prestar atención a su entorno. Instintivamente me escondí detrás de un objeto y los observé. No había pacientes ni otros médicos alrededor. Tal vez dándose cuenta de esto, la doctora Kim sonrió suavemente. Lisa, también vine a verte hoy. Tuve algo de tiempo libre durante mis rondas de ventas. Realmente solo quería verte. Gracias por venir a verme. Parecía que Lisa era el primer nombre de la doctora Kim. Los dos estaban hablando muy íntimamente. Lisa, casémonos después de que ella se haya ido. Debería ser pronto de todos modos. Es sorprendentemente persistente, sin embargo. Oh, yo también quiero estar contigo pronto, Andy. Por cierto, esos gemelos son totalmente antipáticos. Me pregunto qué tipo de educación les está dando su madre. Lo siento por eso. Actualmente se están quedando en casa de mi suegra, y creo que su educación es la culpable. No podía creer lo que escuchaba en su conversación. Tenía un mal presentimiento, pero pensar que Andy y la doctora Kim estaban teniendo una aventura, y la forma en que hablaban mal de Mary, de mí y de los gemelos era absolutamente imperdonable. Mi ira casi me hace levantar la voz. No podía perdonar que estos dos tuvieran abiertamente una aventura en el lugar de trabajo. Sin embargo, incluso si los confrontaba aquí, probablemente solo lo negarían. No había logrado grabar su conversación antes. Sin evidencia, podrían poner excusas fácilmente. Bueno, entonces, volveré al trabajo. Aguanta ahí, Lisa. Apreté mi puño y salí de la escena. No podía dejarle saber que había descubierto su aventura. Me alejé sin que Andy se diera cuenta y me dirigí a la habitación del hospital de Mary, pero estaba contemplando si debía contarle a Mary sobre esto. Es increíble que su esposo y su médico estén teniendo una aventura. Mary estaría devastada si se enterara. Si era posible, quería contárselo después de que se recuperara, pero la condición de Mary solo empeoraba, sin signos de mejora a la vista. ¿Qué pasaría si algo le sucedía a Mary mientras aún no era consciente de la verdad? No pude llegar a una conclusión ese día. Unos días después, estaba preparando la cena como de costumbre, pero mi mente estaba llena de la aventura de Andy, y a menudo me encontraba pensando en otras cosas. Justo entonces, los gemelos llegaron a casa de la escuela y me miraron. Abuela, ¿qué pasa? Algo pasó, ¿no es así? O no, no es nada. Intenté actuar alegre para no preocupar a los gemelos, pero sus expresiones permanecieron sombrías. ¿Viste a papá con esa doctora? Bueno, deberíamos haber ido contigo. Lo sentimos. Parecía que los gemelos ya habían descubierto mis preocupaciones y estaban preocupados por mí. Los gemelos ya sabían sobre la aventura de su padre. No había más que ocultar. Lamento que ustedes dos estén pasando por un momento tan difícil. Solo pude disculparme, acariciando las cabezas de los gemelos. Solo puedo imaginar lo tristes que deben estar los gemelos ahora, Andy, quien traiciona a sus adorables hijos y a su esposa que está luchando tan duro contra su enfermedad, y la doctora Kim, quien menospreció a Mary que estaba haciendo todo lo posible para mantenerse con vida. No podía perdonar a esos dos. No podía simplemente quedarme callada. Finalmente me decidí a contarle a Mary sobre la aventura. Sería mejor contárselo antes que después por el bien de Mary. Juré enviar a esos dos que habían causado tanto sufrimiento a mi preciosa familia a las profundidades del infierno. Medio año después, a pesar del tratamiento, Mary falleció. Mary luchó hasta el final. Ella fue realmente una trabajadora dura y una persona maravillosa. A pesar de que me había preparado, no pude aceptarlo de inmediato. Seguí mirando a Mary, que parecía que solo estaba dormida. Muchos de los colegas y amigos de Mary asistieron a su funeral. Algunos dieron elogios entre lágrimas, mientras que otros sollozaron incontrolablemente.
Todos parecían haber adorado a Mary. Saber eso me hizo muy feliz. Los niños estaban llorosos, pero sonrieron y se despidieron de Mary al final. Te amamos, mamá. Gracias por todo. Algunas personas se conmovieron hasta las lágrimas por las palabras de los gemelos. Aunque la tristeza no se ha curado, creo que fue un funeral cálido y maravilloso, pero desafortunadamente, solo el esposo de Mary, Andy, tuvo una actitud terrible. Durante los preparativos del funeral, estaba constantemente en su teléfono y no se ofreció a ayudar. Durante el funeral, estaba distraído y miraba a la distancia. Cuando los asistentes le hablaban, daba respuestas a medias, dejándolos confundidos. Cada vez que escuchaba sus respuestas descuidadas como «Oh, es así», o sentía una oleada de incomodidad. Andy, ¿qué fue esa actitud? Todos vinieron a despedir a Mary. Después del funeral, llamé a Andy en la sala de espera de los familiares. No pude quedarme callada después de ver su comportamiento, pero Andy ignoró mis palabras y solo hizo una mueca, luciendo disgustado. Era como si estuviera diciendo, no me hables. Pensé que al menos actuaría correctamente hoy, pero eres el esposo de Mary. Necesito que seas fuerte por el bien de Mary. Andy me miró fijamente cuando dije eso. Incluso si dices eso, está bien ahora, ¿no es así? Mary se ha ido después de todo. ¿Qué estás diciendo? Agradecería que me elogiara por incluso asistir al funeral. Estoy ocupado con el trabajo, ¿sabes? Andy expresó su irritación y se quejó. Parecía inútil decirle algo más. Renuncié a tratar de razonar con él y cambié de tema. Tendremos una discusión sobre la custodia de los gemelos en una fecha posterior. Por favor, haz tiempo para eso. Ah, custodia. Andy miró a los gemelos y dijo, van a vivir con su abuela, ¿verdad? Los gemelos están apegados a ti, así que consideremos que la discusión sobre la custodia ha terminado. Me voy entonces. Espera, también deberías escuchar las opiniones de los niños. No es correcto decidir las cosas por tu cuenta sin consultarlos. Es cierto que quería obtener la custodia de los gemelos. Andy no los había visitado ni una sola vez, y le había dejado todo el cuidado de los niños y las tareas del hogar a Mary. No podía confiar los gemelos a un hombre así, pero aún así, era demasiado para él no escuchar sus opiniones. Pensé que si los gemelos deseaban vivir con Andy, respetaría su decisión. Después de Mary, su único padre vivo es Andy. Eres su padre. ¿Entiendes lo solos que han estado hasta ahora? Los gemelos también estaban presentes en la sala de espera de los familiares. Intenté mantener las conversaciones lo más tranquilas posible frente a ellos, pero al escuchar las palabras de Andy, no pude contenerme. Sin embargo, Andy solo dio una sonrisa impasible, casi burlona. Tan ruidosa, esta suegra. Me voy a volver a casar con un médico. Voy a devolver a los mocosos con jeans defectuosos. ¿Qué dijiste? Parece que Andy ya había renunciado a ocultar su relación con la doctora Kim. Su inesperada declaración me dejó sin palabras. Ninguno de los dos me agradó incluso cuando traté de interactuar con ellos. Soy yo quien trabaja y gana dinero, pero son tan desagradecidos. Cría a estos mocosos ignorantes con tus genes defectuosos tú misma. ¿Cómo te atreves? Llevé a los gemelos a una habitación trasera y rápidamente contacté al abogado. El abogado estaba al tanto de nuestra situación y dijo que vendría de inmediato. Aliviada, decidí lidiar con Andy y la doctora Kim. Es una molestia para ustedes venir aquí, anuncié. Cállate. Si de repente envías algo como esto, cualquiera vendría a hablar, ¿verdad? Andy sostenía la carta certificada en su mano. Kim me miró con los ojos entrecerrados. Así es, ¿cuál es el significado de esto? Explícalo correctamente. Los dos estaban bastante agitados, haciendo una escena frente a mi casa. Tuve que dejarlos entrar en la entrada porque estaban causando disturbios a los vecinos. Honestamente, no hay mucho que explicar. Ustedes dos están teniendo una aventura, así que estoy exigiendo una compensación. Me aseguraré de que la paguen. ¿Qué? No estábamos teniendo una aventura. Además, Mary ya no está en este mundo. ¿A quién le vas a pagar la compensación? A mí.
Soy la heredera del derecho a reclamar una compensación. Cuando dije eso, los ojos de Andy se abrieron. Levantó la voz aún más y comenzó a discutir. No hay ninguna razón para que obtengas dinero. Solo estás tratando de explotar la muerte de Mary y extorsionarme dinero, ¿no es así? Eres el más bajo. Soy el médico de tu hija. Ella pudo mantenerse con vida gracias a mí. Ambos estaban diciendo tonterías, y suspiré. No importa cuánto explicara, probablemente no entenderían. Justo entonces, el abogado llegó a mi casa. Lo siento, ¿podrías explicárselo a ellos en mi nombre? El abogado explicó el concepto de compensación de una manera que incluso los dos podían entender. Explicó que incluso si el reclamante muere, el derecho no desaparece y que yo había heredado ese derecho. Al enterarse de esto, Andy se puso rojo brillante. De ninguna manera. Pero Mary se ha ido, entonces, ¿por qué tenemos que pagar? No quiero pagar. La doctora Kim se aferró a Andy y gimió. Sin embargo, el abogado sacó con calma las fotos de evidencia de su bolso y continuó la explicación. A medida que se mostraban foto tras foto, los dos gradualmente se inquietaron. Probablemente se dieron cuenta de que ya no podían poner excusas. ¿Por qué tienes tanta evidencia? Andy, dijiste que no se descubriría. Haz algo al respecto. Haz algo. Pero no pensé que se descubriría. Mary estaba en el hospital, y no pensé que seríamos investigados. Tú eres la que hizo cosas innecesarias. Andy me miró con una mirada monstruosa en su rostro, pero no importa lo que dijera, no me dolió en absoluto. Si ustedes dos no hubieran tenido una aventura, nada de esto habría sucedido. ¿Qué tipo de lógica es culparme por esto? Entonces Andy miró hacia abajo, aparentemente inmerso en sus pensamientos. Probablemente estaba tratando de encontrar una manera de salir de la situación. Entonces, de repente, Andy inclinó la cabeza. Lo siento mucho. Estaba ansioso por el cáncer de Mary y me volví hacia otra mujer. Andy se disculpó. Dijo que realmente quería apoyar a Mary a su lado, pero no podía soportar verla debilitarse día tras día. No podía imaginar que Mary no estuviera cerca, así que casi me echó a reír ante sus palabras. No había visitado a Mary ni una sola vez. No había visto que se debilitara en absoluto. No la has visitado ni una o dos veces. No tienes idea de por lo que estaba pasando Mary. Mi ira hirvió, y levanté la voz. No retiraré la reclamación de compensación sin importar cuánto te disculpes. Andy probablemente estaba tratando de evitar el dolor disculpándose conmigo, pero no sentí nada por su disculpa ahora. En ese caso, nos llevaremos a los gemelos. Finalmente me di cuenta de lo importantes que son mis hijos. Ken, Nick, ¿están ahí? Vuelvan a casa con papá. Andy de repente afirmó que quería la custodia de los gemelos. ¿Cómo se atreve a decir eso después de todas sus palabras abusivas? Estaré cuidando de Ken y Nick. ¿Qué? Los niños necesitan a su padre. Salgan, ustedes dos. Andy estaba tratando de encubrir sus acciones. Siguió llamando a los gemelos que estaban en la habitación trasera. Yo seré su mamá a partir de ahora. Vivamos felices juntos, los cuatro. La doctora Kim se unió a Andy para llamar a los gemelos. Era obvio que los dos estaban tratando de evitar pagar la manutención de los hijos, sabiendo que no podían escapar de la compensación. Es por eso que no tenía intención de entregar la custodia de los gemelos. Ustedes dos dejaron a los gemelos a mi cuidado todo este tiempo mientras Mary estaba en el hospital. ¿Y quieren vivir conmigo? Pueden rendirse ahora. No sabremos eso hasta que les preguntemos, ¿verdad? El abogado intentó mediar, pero los dos continuaron gritando. Sintiendo que algo andaba mal, los gemelos abrieron la puerta y se asomaron. Ah, Ken, Nick, vuelvan a casa con papá. Andy los saludó con una gran sonrisa. Sin embargo, los gemelos fruncieron el ceño y miraron a Andy y a la doctora Kim. Nos quedaremos con la abuela. Váyanse. ¿Qué están diciendo? Ni siquiera pueden distinguimos, ¿verdad? Mamá y la abuela pueden distinguimos. Ustedes que hacen sufrir a la abuela y a mamá no son nuestro papá. Con eso, los gemelos cerraron la puerta y se retiraron de nuevo a la habitación. Los ojos de Andy comenzaron a temblar.
No se pongan engreídos, mocosos. Andy intentó forzar su entrada en la casa. Rápidamente me puse delante de él para bloquear su camino. Entonces puse la grabación de audio de sus comentarios abusivos anteriores desde mi teléfono. Andy se congeló al instante. Probablemente no esperaba ser grabado. Se quedó allí atónito, escuchando el audio en silencio. La doctora Kim parecía estar perdida, sin comprender la situación. No hay forma de que pueda confiar los gemelos a un padre que dice cosas como esta. Ríndete ya. Los criaré de manera responsable. Cuando dije eso, Andy se mordió el labio con frustración. Estaba tan contenta de que los gemelos hubieran grabado el audio. Mary probablemente se sentía incómoda con la actitud demasiado amigable de la doctora Kim hacia los gemelos. Era poco probable que Andy pidiera la custodia, pero podría decir que se llevaría a los gemelos para evitar pagar la manutención de los hijos. Creo que pensó que recopilar evidencia como grabaciones de lenguaje abusivo sería necesario para tal momento. El abogado también estaba de nuestro lado, considerando que he estado cuidando de los gemelos con tanta evidencia y un abogado presente. Andy y la doctora Kim parecieron darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Bien, entonces, también consultaremos con un abogado. No todo saldrá como quieres, ¿sabes? Tengo muchos conocidos que son abogados. No hay forma de que paguemos ninguna compensación. No creas que te saldrás con la tuya. Nos pondremos en contacto contigo a través de un abogado. Espera pacientemente hasta entonces. Diciendo eso, los dos se fueron, sus rostros retorcidos por la frustración. Probablemente estaban muy molestos porque no tenían escapatoria. Después de que los dos se fueron, los gemelos saltaron sobre mí. Podemos estar contigo ahora, abuela, ¿verdad? Aún no está decidido, pero déjame a mí. No dejaré que te lleve con la abuela. Eres tan genial. Haremos nuestro mejor esfuerzo para... Me sentí reconfortada por sus sonrisas y finalmente logré calmarme. El abogado también prometió luchar junto a mí hasta el final. Debería estar bien. Sin embargo, pasó un mes, luego 2, y todavía no hubo contacto de Andy o la doctora Kim. Se suponía que íbamos a saber de ellos a través de su abogado, pero tal vez su abogado les aconsejó que sería difícil retirar los cargos. Dado que esperar era inútil, procedí a reclamar una compensación de ambos y manutención de los hijos de Andy. Entonces recibí una llamada de los padres de Andy. Me quedé sin palabras cuando contesté el teléfono. Resultó que Andy les había contado a sus padres que Mary había fallecido. No los vi en el funeral, pero había asumido que era porque Andy les había dicho que era difícil debido a la distancia. Parece que Andy les había pedido a sus padres ayuda financiera de la nada. Naturalmente, sus padres no solo entregarían el dinero sin conocer las circunstancias. Después de ser presionado repetidamente, Andy reveló a regañadientes la verdad. Aparentemente, Andy había planeado pedirles dinero a sus padres para pagar la compensación y la manutención de los hijos, pero cuando sus padres descubrieron que había engañado a su esposa hospitalizada, se enfurecieron. Lo desheredaron y lo echaron de la casa. Los padres de Andy se disculparon repetidamente conmigo por teléfono. Parecían genuinamente arrepentidos de no poder asistir al funeral, pero los